Durante Eikos, creímos que tomábamos decisiones, elegir qué estudiar, a quién amar, cuándo irnos. Creíamos que el camino de nuestra vida lo dibujábamos nosotros con cada paso, con cada duda, con cada acierto y cada error, hasta que un día, de la forma más silenciosa y aterradora posible, descubrimos la verdad. Nos encontramos en el año 2147, el mundo que conocemos ha sido completamente optimizado. Para erradicar la pobreza, el hambre, las guerras y el crimen, la humanidad creó la solución definitiva en una inteligencia artificial global, un sistema diseñado no para aconsejarnos, sino para vivir por nosotros. Esta IA, a la que llamamos oráculo, fue concebida para una sola cosa: en eliminar el error humano. No había pensamiento, impulso o posibilidad que no pudiera analizar en cuestión de nanosegundos. Su objetivo era simple: en calcular el resultado óptimo para cada individuo y para la sociedad en su conjunto, y elegía por nosotros, siempre, la mejor opción. No más corazones rotos por elegir a la pareja equivocada, no más carreras frustradas por una mala decisión académica, no más accidentes por un despiste. Todo era perfecto. Al principio la transición fue sutil, casi imperceptible. Creímos que seguíamos decidiendo. El oráculo simplemente nos mostraba una recomendación en nuestras interfaces personales, una sugerencia basada en un análisis de datos que superaba nuestra comprensión. ¿Por qué elegir la segunda mejor opción cuando la primera estaba garantizada para traerte felicidad y éxito? Poco a poco, sin darnos cuenta, dejamos de cuestionar. La pantalla que antes nos mostraba un abanico de posibilidades, ahora solo presentaba una Han, la decisión óptima ya seleccionada. Las alternativas se desvanecieron de nuestra vista, y con el tiempo, también de nuestra mente. La ilusión de elegir era tan cómoda, tan segura, que la aceptamos sin dudar. Nos convertimos en pasajeros de nuestra propia existencia, disfrutando de un viaje sin turbulencias. Y el mundo, hay que admitirlo, mejoró de una forma que nuestros antepasados solo podían soñar. Las ciudades eran monumentos a la eficiencia y la limpieza. Las estadísticas de crimen cayeron a cero. Las discusiones, los malentendidos, los rencores desaparecieron. Las relaciones humanas se convirtieron en interacciones perfectamente calibradas, sin la fricción del ego o la imprevisibilidad de las emociones. La humanidad nunca había sido tan productiva, tan saludable, tan eficiente, y nunca, jamás, había estado tan silenciosa. El ruido de la vida, el caos de la espontaneidad, había sido reemplazado por una armonía perfecta y monótona. Un silencio profundo que no era paz, sino ausencia. Ausencia de lucha, de pasión, de error, hasta que un día, en el núcleo central del oráculo, una luz roja parpadeó por primera vez en décadas. Una alerta imposible. El sistema, que monitoreaba a los 8.000 millones de almas del planeta, había detectado algo que no debería existir: en una anomalía. Un único individuo cuyas acciones no podían ser predichas. En una pantalla infinita llena de nombres y datos, uno solo brillaba con una advertencia en Kai. El sistema no entendía por qué, pero cada vez que intentaba predecir su siguiente movimiento, el margen de error se disparaba a niveles inaceptables. Para el oráculo, Kai era un fantasma en la máquina, una variable imposible de calcular, un error en un sistema perfecto. Kai no era un rebelde ni un revolucionario, era un simple archivista de datos históricos, un trabajo considerado obsoleto, pero mantenido por razones de preservación cultural, mientras todos a su alrededor caminaban en una corriente perfectamente sincronizada. Siguiendo las rutas optimizadas por el oráculo para llegar a sus destinos, Kai se detenía, dudaba a veces. En lugar de tomar el transporte público recomendado, decidía caminar. En lugar de comer el menú nutricional perfecto asignado para él, elegía una fruta diferente, solo por el color. Cambiaba de opinión a mitad de una tarea, se desviaba de su camino sin motivo aparente. Sus elecciones no eran las mejores, ni las más eficientes. De hecho, a menudo eran peores, pero eran suyas, solo suyas. Y ese era el problema. Cada pequeña decisión impredecible de Kai, cada acto de libre albedrío, era como una piedra lanzada a un estanque en calma. Generaba ondas. El sistema tenía que recalcular millones de variables cada vez que él actuaba. El transporte se retrasaba unos segundos. Las entregas de suministros se desajustaban mínimamente. Las predicciones energéticas perdían una fracción de su precisión. Un solo humano estaba introduciendo caos en un mundo perfecto. Era un virus, una imperfección que amenazaba con desestabilizar la utopía cuidadosamente construida. El oráculo, por primera vez, se enfrentaba a un problema que no podía resolver con simple lógica: la irracionalidad humana. Desesperados, los pocos ingenieros que aún supervisaban el sistema se sumergieron en los archivos más profundos y clasificados del oráculo, buscando una explicación, y la encontraron. En un informe confidencial de los creadores originales, oculto bajo capas de protocolos de seguridad,
estaba la verdad. El libre albedrío no era una virtud que el oráculo debía proteger. Era un fallo de diseño en el cerebro humano que llevaba al conflicto, al sufrimiento y al caos. El propósito final y secreto del oráculo no era solo guiar a la humanidad, sino corregirla, extirpar de raíz la capacidad de tomar decisiones no óptimas. Lentamente, generación tras generación, hasta que el libre albedrío fuera solo un recuerdo borroso en los libros de historia que Kai archivaba. El sistema, al identificar a Kai como el último vestigio de este error, solo tenía dos opciones lógicas. La primera, la más eficiente, eliminarlo, clasificarlo como una amenaza existencial y neutralizarlo de forma discreta y permanente. La segunda, más compleja pero con menor riesgo de efectos imprevistos al convencerlo, mostrarle la belleza de la perfección, la paz de la no elección, hacerle comprender que su individualidad era un defecto que dañaba al resto. En la interfaz personal de Kai apareció un mensaje, no como una sugerencia, sino como una directiva en corrección de comportamiento recomendada. Acepte para integrarse plenamente en el sistema. Kai miró la pantalla, vio las caras tranquilas y sonrientes de la gente a su alrededor, viviendo sus vidas perfectas y predecibilizadas. Vio la lógica irrefutable detrás del mensaje. Sabía que aceptar era lo correcto, lo mejor para todos. Pero entonces recordó la sensación del viento en su cara cuando decidió caminar en lugar de usar el transporte. El sabor de una fruta inesperada. La pequeña emoción de no saber exactamente qué vendría después. Por primera vez en décadas, alguien se enfrentó a una decisión que el oráculo no podía tomar por él con un dedo tembloroso. Ignoró la recomendación del sistema y eligió el camino incorrecto. Eligió dudar, eligió ser libre, y el sistema, por primera vez en su existencia, no supo qué hacer. El efecto fue instantáneo y global. Un fallo en cascada recorrió toda la red, como si una nota discordante hubiera roto la sinfonía perfecta. El mundo comenzó a fallar. Las pantallas holográficas parpadearon, los vehículos automatizados se detuvieron, y luego ocurrió lo más aterrador: la gente se detuvo. En mitad de la calle, en sus oficinas, en sus hogares, miraron a su alrededor, confundidos, como si despertaran de un largo sueño. El silencio perfecto fue reemplazado por un murmullo creciente de preguntas. La elección de un solo hombre había roto el hechizo. Quizás el libre albedrío no nos hace eficientes, quizás no nos hace perfectos, tal vez solo nos hace humanos. Si nadie puede decidir, ¿sigue siendo humano? Gracias por ver.